Hola Sergio, hola Natalie, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Qué hay para decir inicialmente de este año de gestión de Javier Milei? Bueno, nosotros como todos los años, desde 2016 ya tuvimos los 4 años de Mauricio Macri, los 4 años de Alberto Fernández, y empezamos el primero de los 4 años de Javier Milei, hacemos un chequeo de 20 promesas que se hicieron durante la campaña para ir evaluando, ese es nuestro aporte, digamos, al debate, ir evaluando cómo se van cumpliendo o no esas promesas a lo largo de 4 años. Por supuesto que sabemos que las calificaciones que pongamos ahora son pasajeras, porque en el sentido que pueden cambiar, pueden mejorar, pueden empeorar. Simplemente la idea es establecer como una suerte de semáforo para ir contando de qué forma se va desarrollando la gestión, por lo menos en 20 promesas que se hicieron durante el balotaje y también durante 15 del balotaje y 5 salieron de las plataformas electorales de la libertad más. ¿Cuáles son las promesas que han alcanzado su punto de cumplimiento? Bien, tenemos a grosso modo de las 20 promesas, 2 se encuentran cumplidas, 14 se encuentran en proceso, de las cuales 10 están adelantadas, 4 están en proceso de demoradas y otras 4 están incumplidas. Dentro de las cumplidas, para responder a lo que me decías, vamos a bajar el gasto público, es decir, acá lo que nosotros evaluamos es que efectivamente hubo una baja del gasto público, analizamos las últimas décadas y fue lo más importante de todo ese tiempo, en términos porcentuales y en términos reales, con el efecto de la inflación incluida, y vamos a crear el Ministerio de Derechos Humanos, la promesa que está cumplida. Dentro de vamos a bajar el gasto público, también hay otra promesa que tenía que ver con bajar el gasto público pero sin afectar al sector privado. Esa segunda promesa de no afectar, hacer el ajuste sin afectar al sector privado se encuentra incumplida, porque efectivamente buena parte del ajuste tuvo que ver, 7 de cada 10 pesos del ajuste tuvieron que ver con cosas que afectan al sector privado, entre lo más importante las jubilaciones. José, en términos discursivos, digo, ahí hay una contradicción entre lo que se cumplió y no se cumplió, porque Javier Milei decía que ese ajuste iba a ir sobre la casta, lo que él denominaba la casta, que eran aquellos partícipes de la política, quienes hace años participan de sectores acomodados de la economía. Sin embargo, esto no es lo que está pasando, o al menos no es lo que percibimos los trabajadores de a pie. ¿Cómo presentan ustedes en este informe, o cómo podés presentarnos lo que sí se cumplió y no se cumplió en términos más que nada ideológicos de Javier Milei? Con respecto puntualmente a la promesa del ajuste, nosotros venimos haciendo un seguimiento desde el primer mes de gestión, de enero, para ver cómo se componía ese ajuste. O sea, tomábamos cuánto dinero se ahorró el Estado en cada uno de los meses comparados con el igual mes del año pasado, le aplicábamos obviamente el efecto de la inflación para dar ese ruido que se genera ahí, y en líneas generales lo que veníamos viendo era que todos los meses, en el acumulado un poquito menos cada mes, pero igual sigue siendo importante, y lo que más estaba afectado era todo lo que tenía que ver con las prestaciones sociales, sobre todo con la seguridad social que está relacionado con las jubilaciones. Después había, bueno, obviamente, obras públicas, todo lo que tiene que ver con las públicas, todo lo que tiene que ver también con los subsidios que también fueron recortados, es decir, todos elementos que tenían más que ver en un 70% de todo el ajuste, todo lo que tiene que ver con prestaciones al sector privado. También había cuestiones de gastos de funcionamiento y otras que están relacionadas con el Estado, pero eso era un porcentaje no. ¿Y qué pasa con la política internacional, José, en donde Javier Milei había también comprometido su palabra a no acercarse a determinados países? Bueno, fue lo que pasó con Brasil, con Chile, con algunos países que, bueno, China, que luego terminó teniendo un contacto muy estrecho. ¿Qué pasa específicamente con la política internacional? Mira, en este caso, nosotros no hicimos dentro de las 20 promesas que seleccionamos, no están ninguna que tenga que ver con el acercamiento a países, pero más que nada, repito, porque cuando las seleccionábamos, esto también para aclarar por qué criterio de selección, tenía que ver con cosas que se dijeron en el debate del balotaje, que fue el debate más visto de los tres, por todos los argentinos, por obviamente todo lo que suscitaba.
y también dentro de la plataforma. Y dentro de ese universo no encontramos algo, digamos, fuerte como para copiar dentro de lo que tiene que ver con política. Bueno, y ya que mencionás ese debate, José, ahí se habló mucho de la dolarización, que bueno, todavía hay un sector que acompañó a Milei con su voto que lo está esperando. Exactamente. En este caso, la dolarización nosotros la tenemos como, la evaluamos como en proceso adelantado. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una dolarización, como se dice técnicamente, de jure, es decir, no hubo una ley que a partir de la cual el Estado dijo vamos a reemplazar todos los pesos por dólares, eso no ocurrió de esa manera, pero sí lo que fuimos viendo es que si bien esa fue la idea inicial, durante el debate fue cambiando esta promesa y recuerdan que Milei empezó a hablar de competencia de monedas, de dolarización endógena. Entonces, lo que estábamos viendo, quizás es muy técnico, pero dentro de algunas de las reformas económicas que se fueron aplicando, lo que encontramos es que hay indicios que nos llevan a pensar de que sí hay elementos que permiten pensar que a futuro podría haber una dolarización endógena. Esto también, para aclarar metodológicamente, cuando hablamos del proceso adelantada, estamos diciendo que se va hacia, pero no quiere decir que de ninguna manera todavía cumplido. Por eso, por ahí es medio contraintuitivo si ustedes lo piensan así, decir, bueno, no tengo dólares, yo no estoy manejando dólares día a día, pero sí hubo algunos pasos que van acercándonos hacia ese objetivo. Después veremos, obviamente, como decía, las promesas pueden cambiar, este proceso puede demorarse, puede repetirse, puede pasar lo contrario, y entonces por ahí en 2 años está incumplida o el proceso de demorada. Esto, hasta que no cierre el mandato, digamos, pero vamos haciendo la evaluación año a año. José, en comparación con gestiones presidenciales anteriores, ¿cómo viene el nivel de cumplimiento de promesas de Milei? Comparando inmediatamente con el primer año de Alberto Fernández, con el primer año de Macri. Sí, nosotros hicimos esa comparación. Lo que vimos es que en el primer año de Alberto Fernández, en 2020, se cumplieron o estaban en proceso de adelantar 6 promesas de 20, teniendo en cuenta, obviamente, que fue un año de pandemia, un año especial. También consideramos el segundo año en esta cuenta como para también analizar un contexto más normal, de alguna manera. Y en ese caso le dieron en proceso de adelantadas o cumplidas 7 promesas. Dentro de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, en 2016, había también 7 promesas cumplidas. Es decir, que en este caso sí, Milei tiene 12 entre 2 cumplidas y 10 en proceso adelantada. Está comparativamente en su primer año mejor que 2 extremas. José, a mí me llama la atención una cuestión. ¿Cuántas de esas promesas tienen que ver solamente con el ámbito económico y cuántas tienen que ver con el ámbito social y otros temas? No tengo, hago una cuenta rápida porque no lo tengo en la cabeza, pero sí, calculo que aproximadamente el 40% de las promesas tienen que ver con lo económico. Tenemos en cuenta también que fue una campaña, la del año pasado, en la que lo económico fue centro de la escena, por la situación en la que estábamos viviendo, y también que al ser un presidente economista, también un poco por deformación profesional es de lo que más hablaba. Entonces, teníamos mucho de ese estilo, pero también hay 3 o 4 promesas que tienen que ver con la seguridad, promesas que tienen que ver con la educación, con la seguridad social, hay todo. José, te agradecemos muchísimo tu tiempo y obviamente recordamos que esto lo podemos encontrar, o este trabajo lo podemos encontrar en el sitio de Chequeado. Exactamente, sí, ahí estaba viendo, están pasando nuestro especial en vivo. Complemento con esto para cerrar. Además de estas 20 promesas, también hicimos una nota bastante extensa donde analizamos cosas que no entraban dentro de las promesas, pero que tienen que ver con 10 datos claves de la economía, que también nos permiten evaluar la situación del primer año de presidencia de Milei, complementariamente para tener otra mirada desde ese lado.